Hola Academia Home School, ¿cómo están? Yo soy Juan Esteban González Camacho y estamos en un nuevo video. Bueno, pues en este caso vamos a hablar sobre los fluidos, que es un tema de ciencias del bimestre 4. Entonces, pues, sin nada más que decir, empecemos. Primero vamos a hablar sobre qué son los fluidos. Pues los fluidos se denominan por su materia compuesta, que son por las moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde se esté contenida. En esto se distingue los sólidos, por ejemplo, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que se resisten al desplazamiento. O sea, quiere decir que no, por ejemplo, yo tengo en un tarro miel, por ejemplo, entonces mientras que yo la hago hacia abajo, la miel se demora mucho, a eso se refieren cuando se resisten al desplazamiento de un lugar a otro. Ahora pasamos a las características. Bueno, pues acá tenemos estas características como por ejemplo el movimiento no acotado de las moléculas, la comprensibilidad, la viscosidad, la distancia molecular grande, las fuerzas de Van der Waals y por último la ausencia de memoria de forma. Vamos a hablar de cada una un poco más a profundidad. Primero empezamos con el movimiento no acotado de las moléculas. Por ejemplo, son infinitamente deformables, o sea, los desplazamientos que un punto material o molécula puede alcanzar en el seno del fluido no están determinados. Esto contrasta con los sólidos deformables donde los desplazamientos están mucho más limitados. Esto se debe a que sus moléculas no tienen una posición de equilibrio, como sucede en los sólidos donde la mayoría de moléculas ejecutan pequeños movimientos alrededor de sus posiciones de equilibrio. Ahora hablaremos de otra característica como lo es la compresibilidad, pues todos los fluidos son compresibles, es en cierto grado, no obstante los líquidos altamente incompresibles, a diferencia de los gases que son altamente compresibles, o sea, todo lo contrario. Sin embargo, la compresibilidad no diferencia los fluidos de los sólidos, ya que la compresibilidad de los sólidos es similar a la de los líquidos. Otra característica que vamos a ver un poco más seguido es la viscosidad. Aunque la viscosidad en los gases es mucho menor que en los líquidos, la viscosidad hace que la velocidad de deformación pueda aumentar las tensiones en el seno del medio continuo. Esta propiedad acerca a los fluidos viscosos a los sólidos viscoelásticos. También está otra característica que es la distancia molecular grande. Esta es una característica de los fluidos en la cual sus moléculas se encuentran separadas a una gran distancia en comparación con los sólidos. Y esto le permite cambiar muy fácilmente su velocidad debido a fuerzas externas y facilita su comprensión. Por penúltimo vamos a hablar sobre las fuerzas de Van der Waals. Pues esta fuerza fue descubierta por el físico holandés Johannes van der Waals. El físico encontró la importancia de considerar el volumen de las moléculas y las fuerzas intermoleculares, y en la distribución de cargas positivas y negativas en las moléculas, estableciendo la relación entre presión, volumen y temperatura de los fluidos. También, por último, hablaremos sobre la ausencia de memoria de forma. Es decir, que toman la forma del recipiente que lo contenga, sin que existan fuerzas de recuperación elástica como en los sólidos. Debido a su separación molecular, los fluidos no poseen una forma definida, por tanto no se puede calcular su volumen o densidad a simple vista. Para esto se introduce el fluido en un recipiente en el cual toma su forma, y así podemos calcular su volumen y densidad. Esto facilita su estudio. Esta última propiedad es la que los diferencia más claramente a los fluidos, líquidos y gases de los sólidos deformables. Ahora pasaremos a por qué fluyen los fluidos. Bueno, pues los fluidos fluyen porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una memoria de forma.
Es decir, que los fluidos no tienen una forma determinada, fija, sino que adquieren la forma de lo que sea que lo sostenga, por ejemplo, o un vaso, un balde, un plato o hasta un tubo en forma de U. Entonces, ¿cómo las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas pero no pueden resistirse al cambio? La acción de alguna fuerza continúa sobre ellos, como por ejemplo la gravedad. Los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, etc. ¿Qué tanto fluyan en ese sentido? Dependerá de su viscosidad. Pasaremos a cómo se clasifican los fluidos. Pues los fluidos se clasifican en tres tipos, que son los fluidos newtonianos, que son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en sus estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, los fluidos sencillos, ordinarios, como el agua. También están los superfluidos, que también se podrían llamar como fluidos perfectos. Se caracterizan sobre todo por carecer total de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, como les expliqué con la miel ahorita. Ellos hacen todo lo contrario, ellos es por ejemplo como el alcohol. Ahora pasamos a los superfluidos, también se podrían llamar como fluidos perfectos, que son los que se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor resistencia aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético. Y por último están los fluidos no newtonianos, que son, me imagino, que lo contrario de los primeros fluidos, que son los fluidos newtonianos. Es un tipo intermedio entre el fluido y el sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Así no tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se lo somete a una fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se lo deja un poco de reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Pasamos con las propiedades. Antes de nombrar las propiedades, primero necesitamos saber qué es una propiedad. Pues son las que definen el comportamiento y características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Pues existen las propiedades primarias y las secundarias del fluido. Pues como observamos acá, primero hablaremos sobre las propiedades primarias, las cuales son la densidad, la temperatura, la energía interna, la entalpía, la entropía, el calor específico, otra vez la viscosidad y cohesión, volumen y por último peso y volumen específico. Ahora pasaremos a las propiedades secundarias, las cuales nuevamente se repite la viscosidad, la conductividad térmica, la tensión superficial, la compresibilidad, la capilaridad y por último la difusividad. Ahora pasaremos a cuáles son las propiedades físicas de los fluidos. Bueno, acá nombraremos en esta diapositiva nombraremos sobre la viscosidad, la densidad y el volumen. Como ya a veces anteriores les dije que la viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez, como por ejemplo una sustancia como el alquitrán. Es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta y difícilmente que una de baja viscosidad, como por ejemplo el alcohol o el agua. La densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. También hablaremos sobre el volumen, el cual se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. Ahora hablaremos sobre nuevamente cuáles son las propiedades físicas de los fluidos, pero hablaremos con otras dos que son muy importantes, que son la presión y la capilaridad.
Bueno, primero la presión de los fluidos es como una fuerza de su masa que ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo. Un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo, lo cual se traduce en mayor presión que estando en la superficie. En los fondos marinos la presión es muchas veces mayor que la de la atmósfera terrestre. La capilaridad. Esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Pasaremos a qué ejemplos hay. Bueno, pues hay algunos ejemplos sencillos de fluidos, que son por ejemplo como el agua, el aceite, ya nombramos nuevamente el alcohol, el magma volcánica, que es lo mismo que la lava, la salsa de tomate, la pintura, los gases nobles, también está el neón, el xenón, el criptón, el helio, etcétera, entre muchas cosas más. También podemos, otra cosa muy importante, la sangre, las mezclas húmedas de agua con harina o el agua con cemento. Y por último, hablaremos sobre ya la conclusión y la opinión personal de este tema. La conclusión y la opinión personal sobre este tema de los fluidos, podemos ver que los fluidos es muy importante para nuestro cuerpo y para la gente como tal en sí. Como por ejemplo podría ser el agua. El agua es vital para nuestro cuerpo porque nosotros si no tomamos agua que pues nos moriríamos, pues el agua nos puede dar mucha vida. También está por ejemplo el aceite. El aceite es muy importante para cocinar, para que le dé un mejor sabor a los alimentos. Por ejemplo, si no existiera el aceite, el aceite se usa para cocinar muchos alimentos, entonces no podríamos comer esos alimentos porque, por ejemplo, en el restaurante se necesita el aceite, lo mismo en la casa, entre otros muchos lugares. Lo mismo con el alcohol. Ustedes saben que ahorita estamos con el COVID-19. El alcohol se ha vuelto muy importante en los hospitales, pero también en las casas. Mucha gente la necesita para desinfectarlo, entonces el alcohol es vital para estos tiempos sobre todo. También tenemos, por ejemplo, la sangre. Es muy importante para nuestro cuerpo interno porque, como ya saben, es la que se encarga de transportar todos los nutrientes a cada uno de nuestros órganos de nuestro cuerpo, entre otros muchos fluidos. Pero bueno, pues estos son algunos fluidos más importantes que podemos hablar, pero pues hasta aquí ha llegado esta exposición. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Adiós.